Bueno. Listo, entonces dimos inicio el día de ayer a un nuevo tema, estamos hablando del género lírico, estuvimos viendo qué es la lírica, entonces yo les decía que básicamente la lírica es una forma en que me expreso o un lenguaje que tengo para dar a conocer mis sentimientos y emociones. Hablábamos de qué son los sentimientos, que son aquellos que me llevan a vivir una emoción. Entonces, sentimiento es la alegría, la tristeza, el enojo o la ira, el miedo, el disgusto y demás. ¿Qué Profe, el emociones desagrado. me haría? El desagrado, gracias. ¿Qué emociones me llevan qué emociones me llevan los sentimientos, más bien? Entonces, por ejemplo, la alegría me lleva a estar feliz, a sentirme muy positiva, a estar agradada con mi entorno. Esas son emociones, ¿sí? Que pues yo las representé acá con los de los emojis. De igual manera, por ejemplo, el desagrado me lleva al asco, al vómito, a las náuseas, a que me sienta enfermo, indispuesto. De igual manera, la tristeza me lleva al llanto, a la melancolía, a la decepción, a un montón de emociones que me provocan mis sentimientos, ¿sí? Hicimos esta breve escritura de qué es la lírica, les expliqué, les pedí que hicieran 2 dibujitos que al igual que acá representaran lo que era la lírica. La otra parte del trabajo fue hablarles sobre el origen de la lírica. Tiene que ver y está muy relacionado con un instrumento musical que se utilizaba en la antigua Grecia y es la lira. Es este instrumento musical que tienen aquí. También estuvieron copiando esta partecita y dibujaron la lira. Yo espero que todos lo hayan hecho, muy bonito ya con colorcitos y demás. Y estábamos hablando de del recitar, ¿sí? Porque dice acá que en el pasado, en la antigua Grecia, se hacían unos escritos que eran para recitarlos. Recitar no es leer. ¿Qué es recitar? Es leer, volver a leer, memorizar y luego mostrarlo al público dándole un sentimiento, una emoción. Entonces no es simplemente coger una hoja y era así una vez o un poema cualquiera, sino decirlo con una forma en que yo sienta el poema, en que por medio de él exprese lo que el autor quiso decir con sus palabras, con sus emociones, con sus sentimientos. Bueno, la lírica y este género viene de la lira y este instrumento era uno de los preferidos, según la mitología griega, por el dios Apolo, que es el dios de la cultura y de las artes. Recuerden que en Grecia se tenía mucha fe en la mitología, en sus dioses, que ya los vimos alguna vez cuando hablamos de la mitología. Vamos a las... Bueno, hoy vamos a hablar de cuáles son esas características del género lírico. Básicamente son 4. La primera es la subjetividad. Dice que el género lírico suele presentarnos la vida íntima y personal del autor o el poeta. Habla siempre desde un yo personal, o sea, él habla desde lo que él siente, lo que él interpreta, lo que él piensa y el cómo ve su entorno. Puede tratar sobre temas íntimos, pensamientos, emociones, sensaciones, etc. Acá nos hace más amplio el tema, ¿sí? No nos habla solamente de emociones y de sentimientos, sino que también va a empezar a hablar de pensamientos y de sensaciones, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos muchos sentidos, 5, que por lo general ustedes conocen, que es vista, olfato, gusto, oído y tacto, ¿sí? Para los que no lo tenían así como muy en mente. Y a través de esos sentidos, nosotros interpretamos y conocemos todo nuestro entorno, ¿sí? A través de los sabores, de los olores, de lo que nuestros ojos ven como las formas y los colores, a través del oído, lo que podemos escuchar, el sonido de instrumentos, el sonido de los animales, la voz de las personas, ¿sí? Todo eso, todos los sentimientos, las sensaciones que puedo tener a través de esos sentidos, se pueden ver reflejados en un texto, sobre todo en el poema. La otra característica es el lenguaje figurativo. Dice que la lírica también suele emplear el lenguaje figurativo o figurado
para conseguir crear imágenes mucho más impactantes y llamativas con un juego textual que consiste en transmitir un mensaje de una forma diferente y efectiva. Para que les quede más claro, miren, cuando ustedes ven en un poema hay como una exageración, algo que no estaría muy dentro de la realidad. Por ejemplo, decir, eran sus ojos más verdes que las esmeraldas, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que el color de una esmeralda, el color de los ojos es muy diferente y casi que no habría punto de comparación. Nadie tiene los ojos tan verdes como una esmeralda. Pero cuando el poeta hace esta comparación y utiliza este lenguaje, lo hace con la finalidad de que usted comprenda la sensación o el sentimiento que él tiene hacia esa persona, a lo que siente cuando le mira los ojos a esa persona, ¿sí? Tenía su cabello tan largo y tan rubio como hilos de oro. Pues sabemos que primero no creo que exista el hilo de oro y si existe, pues no se compararía al cabello, pero son comparaciones o son lenguajes que se utilizan, o es un lenguaje que se utiliza para poder impregnar mi texto de esos sentimientos y esas emociones. Lo tercero es que siempre se habla en primera persona debido a que se trata de un tipo de texto que habla desde el yo, o sea, desde lo que yo siento. La gran mayoría de los textos líricos se escriben desde la primera persona, creando así una comunicación más directa e íntima con el lector. Bueno, ustedes ya saben lo del narrador en primera persona, saben que es cuando ustedes mismos empiezan a narrar su historia, a escribir su texto. Y por último, pues esta parte que es bastante amplia, y es que los escritos, la literatura del género lírico, viene en verso. Ya vamos a hablar más adelante de qué es un verso, cómo está compuesto un verso, la musicalidad del ritmo, la rima y todo ese contenido. Pero pues esa es la última característica. Por favor, tomen apuntes de esta diapositiva y también nuevamente, mediante un dibujo, traten de representar esas características de las que les